hermanos y queridas hermanas en Cristo, y también nuestros prezados amigos que acompañan nuestras transmisiones. Bienvenidos todos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos, directamente de los estudios de la estancia Árbol de la Vida, en Sumaré, São Paulo. Mismo que aunque ya es domingo por la noche, los recordamos a todos ustedes de hacer sus ofrendas a través del código QR y recordándoles especialmente del Día del Misionario Internacional y también de la ofrenda para Venezuela y la ofrenda para las misiones en el exterior, y también la estancia Es Mía y el propio Instituto Vida para Todos. Nosotros debemos recordar todos estos ítems de la obra y también no se olviden de las necesidades locales y regionales para que el Evangelio no pare y la obra del Señor pueda continuar, porque nosotros estamos en los momentos decisivos preparando a la Iglesia para el fin de los tiempos. Y también recordándoles que este nuevo horario, tal vez todavía muchos no están acostumbrados con este nuevo horario. Por lo tanto, vamos a ayudar a divulgar a los hermanos para que puedan ya estar presentes desde el comienzo, porque si no después es difícil entrar en el medio del mensaje, pueden perder el comienzo. A mí me parece importante tomar el mensaje desde el comienzo para entender el encargo central del mensaje. Y el mensaje de hoy es el mensaje 26, que tiene por título La Iglesia y la última semana de Daniel. Daniel, claro, me estoy refiriendo a Daniel 9, donde habla sobre las 70 semanas reservadas para Israel, para el pueblo de Dios, y también en el santo lugar de Dios. Nosotros estamos hablando al respecto de la secuencia de las últimas dos mensajes sobre la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses con respecto a la venida del Señor. Con respecto a la venida del Señor, Pablo dice para los tesalonicenses aquí dice no seas removidos de su mente con facilidad, ni se perturben por espíritus, por palabras, por epístolas, como si procediese. En aquel tiempo ya había un alboroto y rumores sobre el día del Señor, que va a llegar mañana y tal. Y eso parecía que interrumpía todo el vivir normal de los tesalonicenses. Y Pablo decía que nadie venga a hacerlos a ustedes a actuar de esa manera. Entonces ya hablé esto 2 semanas anteriores, en las 2 semanas anteriores, que la venida del Señor tiene algunos indicios fuertes, y estos indicios fuertes comienzan con la apostasía. Ya les dije a ustedes que apostasía, la palabra griega significa un apartamiento, un distanciamiento, una separación o una desistencia. En la nota de la Biblia King James actualizada dice que esta palabra apostasía significa una rebelión contra Dios y contra todo lo que procede de Dios. Y esa apostasía, según esta nota de la Biblia, viene en 2 fases. La primera fase tiene la apatía con relación a la fe en Cristo Jesús y también a la fe en la palabra de Dios en la Biblia.
Entonces comienzan a suceder ciertas cosas en nuestro día a día y comienza a apartarse el pueblo de Dios con relación a la fe, a la palabra de Dios. Queridos hermanos, yo creo que esto ya está sucediendo. Ayer algunos hermanos me pasaron un video hablando sobre un pastor, no sé si puedo llamarlo de pastor, pero era un pastor hablando sobre la necesidad de actualización de la Biblia. Que la Biblia en algunos puntos no pueden ser más aplicados como están escritos. Necesita ser actualizada. Por lo tanto, todo esto ya hace parte de la apostasía y hace con que usted cada vez más tenga menos confianza en la palabra de Dios. Va alejándolo a usted de la fe, alejándolo a usted de Dios, alejándolo a usted de la propia palabra de Dios como la verdad. Y esto ya está sucediendo. Y también la segunda fase sería la rebelión realmente. Una fuerte rebelión va a suceder en los días finales, por lo tanto, allí será revelado el hombre de la iniquidad y el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndolo pasar por Dios. Ya vengo hablando hace mucho tiempo que existe una obsesión. Satanás es obsesionado desde que él era arcángel, lucero, Lucifer, creado de una manera perfecta por Dios. Él siempre fue obcecado en tener el lugar de Dios, porque él fue creado de una manera tan perfecta, él tenía tanta sabiduría y él era tan hermoso que él escaló posiciones y llegó arriba de todos los otros ángeles, de todos los otros seres. Y él, arriba de él, solo tenía a Dios. Y él quería el lugar de Dios, quería ser por lo menos igual al Altísimo. En realidad, después de su caída, él quiere sacarlo a Dios del juego y colocarse en el lugar de Dios. Entonces este es el problema de él, es una obsesión de él. Entonces, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No voy a repetir nuevamente estas cosas, solo quiero decir que los tesalonicenses sabían muy bien, porque Pablo les había revelado lo que está deteniendo el aparecimiento del hombre de la iniquidad. En realidad está debajo de nuestra nariz. Sí, el hombre de la iniquidad, el inicuo, significa sin ley, y la iniquidad significa la condición de alguien que no acepta ser restringido por la ley. Entonces, lo que detiene al hombre de la iniquidad es exactamente la ley. Él quiere llegar a una condición en que no haya más restricción de la ley. Por eso lo que lo detiene todavía, el aparecimiento del hombre de la iniquidad, es la propia ley. Y esa ley es la ley de Dios, que ya está inscrita en nuestra propia naturaleza. Cuando Dios creó al hombre, ya colocó su ley de acuerdo con la naturaleza de Dios. Y esa ley que está en nosotros, quien es el portavoz de la ley en nosotros, de la ley de Dios en nosotros, es nuestra conciencia. Y nuestra conciencia muchas veces se encuentra con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Entonces nuestra conciencia prende una luz roja cuando algo no está bien, cuando estamos haciendo algo mal. Y nuestro pensamiento intenta argumentar, intenta justificarse. Entonces hay una discusión, una argumentación, un razonamiento entre la conciencia y el pensamiento. Y en ese momento usted necesita entender que la conciencia necesita ser obedecida
para que usted la mantenga siempre sensible. Pero si usted deja de obedecer a su conciencia, que hace parte de la ley de Dios, de nuestra naturaleza, poco a poco ella será cauterizada. No tendrá más sensibilidad. Y ahí usted va a hacer lo que sea y no tendrá más sensibilidad, para que usted sepa que está practicando injusticia, la impiedad, la perversión. Todo esto está escrito en Romanos, capítulo 1. E agora sabeis o que eu detém para que seja revelado somente em ocasião oportuna. Deus definiu o tempo. Dios definió el tiempo en el que Él debe aparecer. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, todo ambiente, entonces todo el ambiente de nuestra sociedad humana está siendo trabajado para que la ley de Dios sea sacada de nuestro corazón, cauterizando nuestra conciencia. Y también la ley que forma hoy la base de la cultura occidental, o sea, lo que ellos llaman de cultura judaico-cristiana, que es la base de la cultura occidental. Esto también causa una restricción muy grande para el aparecimiento del hombre inicuo. Entonces, todo esto está siendo derrotado. La verdad absoluta, ellos dicen que no hay verdad absoluta, que la verdad es relativa, que lo que es verdad para mí puede no ser la verdad para usted. Queridos hermanos, es mentira, una gran mentira. Una gran mentira de Satanás. Por lo tanto, no sean engañados por esto. Bien. Lo que yo quiero hablar esta noche, bueno, ya que leí hasta aquí, voy a leer el versículo 8 también. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Quiere decir, él puede ser muy poderoso en lo que hace. Él está imponiendo a toda la comunidad de los seres humanos esa condición de que cada vez más es una condición sin ley, de iniquidad. Pero cuando el Señor Jesús aparezca en su venida, en su manifestación, Él será muerto fácilmente. Será destruido por el soplo de la boca del Señor. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Queridos hermanos, vean, todo esto no pasa de mentira contra la verdad. Hasta el poder, señales y prodigios son de la mentira. Y también el engaño de injusticia. La mentira produce injusticia. Cuando usted aleja la verdad, aleja a Dios, aleja la palabra de Dios, lo que sobra es el hombre haciendo lo que quiere sin restricción. Y lo que el hombre hace en esta condición es la injusticia. Lo que nos salva es amar la verdad, el amor a la verdad. Y la verdad, queridos hermanos, nuestra salvación está en la vida de la iglesia. Recuérdense bien de esto. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuanto más usted deliberadamente se aleja de la verdad, está se alejando de la palabra de Dios, alejándose de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Usted va a estar cada vez le va a dar más crédito a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, nosotros, al contrario, en la iglesia damos total crédito a la verdad, porque en el momento que usted se aleja de la verdad, usted se va a deleitar en la injusticia. Y su fin es una punición triste. Por eso nosotros estamos hablando estas palabras para alertar
Nosotros que estamos viviendo la vida de la iglesia necesitamos, al contrario, luchar del lado de la verdad. Pero no hay necesidad de levantar bandera para luchar contra las ideologías que se presentan, para luchar contra todos estos ítems de posmodernismo, trabajando entre nosotros. No necesita usted discutir con nadie, con su jefe, en la escuela, en la sociedad. No necesita discutir sobre esto. Lo que cabe a nosotros hacer es predicar el Evangelio, hermano. Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree, que en él cree. Por lo tanto, no hay necesidad de que nosotros batallemos en ese campo de ideologías. Basta a nosotros no dar crédito a la mentira y dar crédito a la verdad. Y hacer de todo para predicar el Evangelio. Para que aquel que cree tenga el verdadero poder para no dar crédito a la mentira y dar crédito a la verdad. Por lo tanto, hermanos, esto que nosotros estamos hablando, para que la iglesia sea preservada, al contrario, para que la iglesia sea una referencia en esta sociedad, de cada vez más sin ley, y la iglesia sea una referencia de la verdad. Voy a aprovechar para hablar una preocupación que yo veo que algunos hermanos tienen sobre cuando estamos hablando de la proximidad de la venida del Señor. Entonces existe una indagación, yo sé que paira entre los hermanos, que está entre los hermanos esa indagación. Ya que el Señor está viniendo, ¿será que yo debo continuar con mis planos de estudio? ¿Será que debo continuar con mis planes de trabajo? O algunos entonces dicen, ¿será que debo casarme? Otros ya casados dicen, ¿será que yo debo tener hijos? Esta es una cuestión muy presente y yo sé que esto está en la cabeza de muchos de ustedes. Por lo tanto, yo quería leer con ustedes quando vier, o homem da iniquidade está em Mateus. Cuando venga el hombre de la iniquidad, esto está en Mateo 24, versículo 11, nosotros ya leímos. Ya leímos varios versículos, yo voy a leer el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estos eran los apóstoles, los judíos que habían creído en el Señor. Y muchos entonces se engañarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es el momento de la apatía con la venida de la apostasía. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces esta parte es para nosotros. En cuanto a nosotros no vamos a dejarnos llevar por la apatía, no vamos a dejar alejarnos de la fe. Al contrario, nosotros estamos aquí es para predicar el Evangelio del Reino. Yo estoy muy contento por el trabajo de los colportores dinámicos, están haciendo un trabajo excelente, mismo en el medio de la pandemia, de tanta dificultad, ellos no descansan. Ayer mismo, siendo sábado, a la mañana tuve comunión con el equipo de PAC en Osasco, de Douglas, y a la tarde ellos también ya salieron, aprovecharon el sábado a la tarde para hacer el colportaje, y ya con una meta alta de 700 kits. Es una meta muy alta para un sábado. Ellos nunca hicieron eso en un sábado. Y hoy me dijeron también que ellos ya salieron hoy. Entonces ellos no descansan para llevar la palabra del Evangelio del Reino a las personas. Queridos hermanos, estos libros van a quedar en la casa de las personas. Ellas
leyendo o no leyendo, un día ellas van a percibir, cuando la sociedad pierda la referencia de la verdad, ellas van a recurrir a estos libros. Porque en estos libros está la verdad, en estos libros está la referencia sobre la justicia y sobre la verdad. Entonces, hasta aquí nosotros debemos es predicar el Evangelio del Reino. Pero a partir del versículo 15, cuando llega la gran tribulación, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, basados en estos versículos principalmente, cuando habla entonces, basado en este versículo, muchos hermanos, y principalmente las hermanas, se quedaron preocupadas con esta situación. Si yo tuviera un hijo, si yo tengo un hijo, o estoy embarazada, o en la condición de tener que amamantar a mi hijo, y sucede la grande tribulación, ¿cómo va a suceder? Primero yo quiero decirles, aclararles a ustedes, que este texto aquí, a partir del versículo 15 hasta el versículo 28, es un texto específico para los judíos. Entonces, en la gran tribulación, ustedes saben que habrá Satanás a través del anticristo levantará los ejércitos de las naciones contra Israel. Y en ese momento, Judea será alcanzada y Jerusalén será sitiada. Y no solo sitiada, Jerusalén será invadida. Entonces, en aquellos días, ellos tendrán que correr o huir de allí. Entonces, quien es judío que vive en Jerusalén en aquellos días, realmente no es bueno que las mujeres estén embarazadas o amamantando a sus hijos. Por lo tanto, número uno, no es para usted. Esto es para los judíos. Pero Dios va a salvarlos. Cuando el Señor Jesús pise sobre el monte de los olivos, va a dividir ese monte del norte para el sur, va a hacer una abertura para que el pueblo pueda huir para el lado oriental, el lado este de Jerusalén, del valle de Cedrón. Por lo tanto, queridos hermanos, esto no es una aplicación para nosotros. No necesita preocuparse con esto. Y en segundo lugar, si usted mismo hoy todavía no llegamos en el tiempo más claro de la apostasía, ni del aparecimiento del hombre de la iniquidad. Por lo tanto, todavía tenemos por lo menos algunos años allí. Si usted decide hoy embarazarse, no va a estar en ese proceso de embarazo cuando llegue la gran tribulación. Entonces, primero no es para usted y todavía tiene tiempo de criar sus hijos, pero de cualquier forma, queridos hermanos, la vida debe ser llevada normalmente por todos nosotros, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad. Todo lo que hacemos, nosotros debemos llevar vida normal. Y con relación a tener hijos o no tener hijos, yo creo que tanto en una situación como en final de los tiempos o en los tiempos normales, usted debe orar al Señor. Claro, usted debe orar al Señor para saber cuál es la dirección del Señor también con relación a tener hijos. Pero no es por causa de la proximidad del final de los tiempos que usted va a dejar de hacer las cosas.
las cosas de la vida normal de un hombre. Entonces, espero que sea aclarado esto, sacar esa indagación de la cabeza de ustedes. Muy bien, como el título dice, sobre la última semana de Daniel, yo pretendo usar las 70 semanas de Daniel para poder relatar esta situación de 2 Tesalonicenses capítulo 2 con una visión un poco más amplia, un poco mayor. Esto está en Daniel capítulo 9. Vamos a volver allí para Daniel capítulo 9, a partir del versículo 24. Abra su Biblia, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recuérdense bien que estas 70 semanas son determinadas sobre el pueblo de Dios y también sobre la santa ciudad, sobre Jerusalén, para terminar la prevaricación. O sea, cuando terminen las 70 semanas, acabará también toda prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Nosotros vamos a explicar punto por punto aquí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es, todo esto que está en la profecía de Daniel se cumplirá. No sirve de nada luchar contra esto. Va a cumplirse. Vamos a explicar un poco sobre estas 70 semanas. Yo voy a pedir para mostrar un gráfico. La semana que se refiere aquí son semanas de años. Cada semana se refiere a 7 años. Entonces aquí dice, las primeras 7 semanas, comienza de la salida de la orden para restaurar y para edificar Jerusalén. Entonces estas primeras 7 semanas, multiplicadas por 7 años cada semana, son 49 años. Aquí son 49 años. Y esa salida de la orden para reedificar Jerusalén no es el decreto del rey Ciro. Esa orden para edificar Jerusalén es el decreto del rey Artaxerxes, que permitió que Nehemías vuelva para reconstruir Jerusalén. Ustedes saben que Ciro mucho tiempo antes había autorizado que volviera un grupo de personas, y volvieron un poco más de 50,000 judíos, volvieron para reedificar el templo. Después edificaron junto con Zorobabel, reedificaron el templo hasta que rápidamente, solo que usted tener un templo restaurado, pero no tener la ciudad restaurada, no hay nadie viviendo alrededor, no tiene protección. Entonces rápidamente el templo también quedó
desolado. Y la ciudad toda todavía destruida, no tenía protección. Por eso, en esta situación, después de muchos años, Esdras fue levantado también por el rey Artajerjes y volvió allí, fortaleció al pueblo, restauró la práctica de la ley. Y después, más de 10 años después, fue levantado también Nehemías. Y Nehemías se mostró muy triste cuando él servía al rey Artajerjes, y el rey entonces autorizó, dio un decreto para restaurar Jerusalén. Si no restaurase Jerusalén con sus muros, con sus puertas, no tendría protección para el templo. Entonces, por lo tanto, queridos hermanos, nosotros necesitamos restaurar la iglesia, restaurar los muros, la protección, los límites de la iglesia, de la localidad. Entonces, todo esto es para protección de Jerusalén. Entonces, esta orden para reedificar Jerusalén es la orden que está en Nehemías capítulo 2. Y 49 años después, esta ciudad fue restaurada. Entonces, fue hecha. Aquí dice circunvalações. Que são circunvalações? São valas que faziam no limite da cidade. Não só os muros, no solo los muros, sino as valas, tá? Circunvalações e também as praças, né? Mas em tempos angustiosos y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Tenemos 49 años después del decreto de Artajerjes. Y después de reconstruido, 49 años después, hasta la muerte del ungido, ¿qué es lo que sucedió? Nadie sabe ciertamente, pero aproximadamente, vamos a tomar aproximadamente en el año 30 del año cristiano, aquí hubo la muerte del ungido. Aquí hubo 62 semanas, multiplicado por 7 años, son 434 años. Por lo tanto, hasta la muerte de Cristo, se pasaron desde el decreto del rey Artajerjes, se pasaron 439 años, más 49 años. Y cuando llega la muerte del ungido, sobrará apenas una semana para el pueblo de Israel. Y esta única semana será en el final de los tiempos. Por lo tanto, queridos hermanos, muchos no entienden. Creen que con la muerte de Cristo, rápidamente, con 7 años terminará esta era. No. Sucedió entonces a partir de la muerte del ungido hasta el inicio de la última semana de los 7 años. Sucede un intervalo. En ese intervalo se interrumpe la historia de Israel. Israel no tendrá su historia registrada. Y en ese intervalo, quien está en acción es la iglesia. La era de la iglesia. Es esto que yo quiero hablar. Nosotros ya estamos bien en la línea final del fin de los tiempos, de este intervalo. Estamos llegando bien cerca ya de esa última semana. ¿Por qué? Porque la higuera ya renueva sus hojas, ya brotan. Esto es, la nación de Israel, el Estado de Israel fue restaurado en 1948. Entonces nosotros ya estamos con las antenas en pie, encendidas, porque sabemos que está bien próximo. Y sin hablar de todos los señales de los tiempos, de guerras, terremotos, rumores de guerra, que son el principio de dolores, que ya sucedieron hace algún tiempo y vienen sucediendo. Y ahora, queridos hermanos, nosotros estamos ya escuchando rumores del acuerdo de paz. Las naciones árabes más moderadas ya están haciendo un acuerdo con Israel, una cosa que era impensada algunos años atrás. El conflicto entre los árabes y los judíos era tan fuerte, que no se podía pensar en una alianza con Israel.
Pero ahora está sucediendo. Dios está haciendo esto. Las cosas ustedes perciben que Satanás está usando el premodernismo, el posmodernismo para trabajar, para alejar a Dios, a las leyes de Dios de la sociedad, alejando la verdad única y absoluta. Todo esto ya está sucediendo de una manera más fuerte y no estamos lejos del fin. Pero nadie sabe el día. Por eso, hermanos, aunque yo esté hablando para que nos preparemos para lo peor, nos preparemos para el camino más crítico, pero no quiere decir que yo puedo fijar una fecha. Es el Señor quien sabe. Nosotros estamos apenas diciendo que si la era de la iglesia dura 2000 años, entonces la venida del Señor será próxima de 2030. Pero nadie puede fijar una fecha. Pero es mejor que nosotros nos preparemos para el camino más corto. Es mejor que nos preparemos para ser vencedores antes que venga el fin. Muy bien. Aquí dice, volviendo para Daniel 9, aquí dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Entonces las 70 semanas son para el pueblo de Israel, que ya tiene su estado restaurado a partir de 1948. Y también tu santa ciudad, que está poco a poco siendo restaurada. Y los Estados Unidos tomó un paso importante desde el año pasado de colocar su embajada no más en Tel Aviv, sino en Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como capital de los judíos. Esto fue un paso importante, porque estos 70 años tienen que ver no solo con la restauración del Estado de Israel, sino con la restauración de la Santa Ciudad para las manos de Israel. Muy bien. Para que cuando terminen las 70 semanas es para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Entonces la gran tribulación vendrá y todo lo que precede a la gran tribulación, las probaciones, Hebreos 12 habla de avalar la tierra y los cielos, conmover la tierra y los cielos. Entonces toda esta situación, dificultades de la apostasía que llega, el hombre de la iniquidad que va a actuar sin ley, nosotros ya estamos en esto. Entonces esta situación, queridos hermanos, está aumentando la injusticia, está aumentando la práctica del pecado, está aumentando la iniquidad. Y cuando llegue al máximo de la injusticia, al máximo de la operación de la iniquidad, Dios entonces determinará el fin de las 70 semanas. Entonces Él va a expiar toda la iniquidad. Porque desde que el hombre cayó, y no solo la caída del hombre fue suficiente, pero el hombre también se levantó contra Dios, fundando gobierno humano en oposición a Dios, abandonando a Dios de lado. Eso ya a partir de Nimrod. Y en esa vieja creación sobre el gobierno humano, la transgresión, pecados y iniquidad son prevalecientes. Ustedes pueden ver, desde el comienzo de la humanidad, después de la caída en el jardín del Edén hasta hoy, los pecados se multiplican, las transgresiones se multiplican, la iniquidad se multiplica, son prevalecientes. Pero Cristo vendrá a aplastar el inicuo y el gobierno humano. Y su reino sí subsistirá para siempre. Entonces yo quiero aprovechar para leer Daniel 2 para recordarles a ustedes, para alentar a ustedes en realidad. Daniel 2, versículo 34, que dice así.
Yo estoy hablando de la gran imagen, de la gran estatua del sueño del rey Nabucodonosor. Versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Esta estatua, queridos hermanos, es el reino de este mundo. Es un reino paralelo, en oposición a Dios. Es un reino que no quiere estar sujeto a las leyes de Dios, al gobierno de Dios. El hombre quiere ser Él como centro. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Quién es esta estatua? Esta estatua es la representación de todos los reinos de este mundo, comenzando por la cabeza de oro, que es el imperio de Babilonia, el imperio babilónico. Y el pecho y los brazos de plata, aquí ya representa el imperio medio persa. Después el vientre y los muslos de bronce ya es el imperio macedónico. Y por fin, las piernas de hierro. Estas piernas de hierro, hierro es una cosa dura, representan el imperio romano. Y ahora sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estos ya son los días actuales. En los días actuales es como si fuera una extensión del imperio romano, solo que ahora nosotros tenemos parte hierro, parte barro. Una parte es dura y una parte es como barro, frágil. Por lo tanto, existe todavía la parte de dictadura, la parte de democracia, que es frágil. Entonces nosotros tenemos esa mezcla en los pies. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Queridos hermanos, esta estatua es gigantesca. Esta estatua predominó toda la raza humana prácticamente, todo el tiempo de la vida humana. Tenemos esta gran estatua reinando, liderando, viviendo totalmente aparte de Dios y muchas veces contra Dios. Pero va a llegar, está llegando el momento en que va a surgir una piedra. Y esta piedra será cortada. No con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Esta gran estatua será desmenuzada por esta pequeña piedra. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha en gran monte, que llenó toda la tierra. Esta piedra es Cristo. Y esta piedra va a desmenuzar los reinos de este mundo. Y va a hacer desaparecer los reinos de este mundo. Y esta piedra se va a tornar una gran montaña, que es el reino de Dios nuevamente establecido aquí en la tierra. Entonces, versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre.
Entonces, queridos hermanos, por un lado, nosotros nos quedamos bastante tensos, preocupados con estos días finales, pero por otro lado, queridos hermanos, nuestro destino es cierto, es seguro. Todos los reinos de este mundo hoy pueden parecer gigantescos, pero Cristo, en quien nosotros creemos, va a desmenuzar toda esta estatua, todos los reinos de este mundo, y va a establecer su reino. Por lo tanto, hermanos, vamos a quedarnos del lado de la verdad. No sean engañados con la mentira, con la injusticia, con esos sofismas. Nosotros vamos a quedarnos cerca, firmes en la verdad. Entonces, hermanos, oh Señor Jesús, vamos adelante. Cuando el Señor venga en la segunda venida de Cristo, en la consumación de esta era, va a terminar toda la iniquidad, toda la injusticia y todas las cosas negativas, hermanos, de este universo. Serán barridas para el fuego del lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Queridos hermanos, yo no tengo tiempo. Si usted tiene, lea Mateo 20. Vamos a leer Mateo 25. Mateus 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el lago de fuego, con fuego eterno, no fue preparado para el hombre. Pero si el hombre no quiere seguir la verdad y da crédito a la mentira, entonces va para este lugar, juntamente con el diablo y sus ángeles, porque este lugar es preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, queridos hermanos, no vamos a dar crédito a la mentira, vamos a dar crédito a la verdad. Capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, queridos hermanos, todas estas cosas negativas de este universo, que hoy parecen poderosas, hoy parece que mandan en nuestra sociedad, mandan en este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Él se gabó a Jesús cuando Jesús fue tentado, y él dijo que todos los reinos de este mundo y la gloria de estos reinos fueron dados a él. Entonces él da a quien quiere autoridad. Queridos hermanos, eso es una usurpación vergonzosa. Pero él será también barrido para dentro del lago de fuego. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a salvar a las personas, a los hombres que usted pueda salvar predicando el Evangelio. Porque los hombres, este lugar, el lago de fuego, no fue hecho para los hombres. Pero infelizmente los hombres que sigan a Satanás, la mentira, también irán para este lugar. Entonces vamos a predicar el Evangelio, salvar el máximo posible de personas. Y el reino eterno de Cristo comenzará con el milenio. Vamos a ver Jeremías, vamos a ver un poco en Jeremías. Jeremías 23, versículo 5. Jeremías 23, 5.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, y Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Finalmente nosotros vamos a tener verdaderamente justicia aquí en la tierra, porque los reinos de este mundo son engañados por la mentira, practican la injusticia, pero vendrá el reino de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí habla en sellar. En Daniel 7 habla de sellar la visión. ¿Qué será esto? Esto significa encerrar la era del misterio. Yo voy a explicar de aquí a poco. Hoy no me voy a limitar tanto en el tiempo. Voy a terminar en la hora que terminar. La era de la iglesia también es llamada de la era del misterio. La era también es la era del misterio. Entonces ya voy a anticipar. ¿Por qué es llamada de la era del misterio? Porque, hermanos, en la era de la iglesia no aparece en el mundo político. La iglesia no aparece en el mundo económico. La iglesia no aparece de una forma poderosa delante de la sociedad. Entonces Dios está haciendo una obra misteriosa en la era de la iglesia aquí en la tierra. Satanás hace grandes cosas, grandes obras. En la política Él domina, en la economía Él domina, en la cultura ahora Él domina, en la educación Él domina, en el arte Él domina. En todos estos departamentos del mundo Satanás domina. Nosotros, la iglesia, parece que no es poderosa en estas cosas, pero la fe está siendo recibida por los hombres y esta fe hace grandes cosas. Esta fe nos conecta con el propio Dios y una revolución verdadera revolución de vida está sucediendo en nuestro interior. Una verdadera revolución misteriosa que los hombres no perciben está sucediendo en la iglesia, porque hasta mismo la religión Satanás consiguió contaminar. Pero gracias a Dios nosotros preservamos la pureza de la iglesia, en la vida de la iglesia. Hermanos, la vida de la iglesia es tan importante para este tiempo final, es que nosotros estamos preservando esta pureza de este trabajo misterioso que Dios está haciendo a partir de la fe. La fe, el amor y la esperanza. Estamos montando una estructura de la vida cristiana, una estructura de la vida de la iglesia, que será la propia iglesia, será columna y baluarte de la propia verdad que es Dios. Entonces ya anticipé un poco, muy bien. Entonces, ¿cuándo es que se encerrará toda visión y profecía, toda era del misterio? Hermanos, está en Apocalipsis 10, versículo 7. Apocalipse 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá. Ustedes están percibiendo, la era de la iglesia es la era del misterio. Ele anunciou aos seus servos e profetas. Quando, capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo tocó a trombeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Por lo tanto, hermanos, sellar la visión y la profecía es sellar, terminar esta era del misterio, encerrar, terminar con la séptima trompeta. Gracias al Señor, en el capítulo 11, versículo 15, ya leí.
Muy bien, entonces, aquí habla del santuario de Dios que fue contaminado por ocasión de la oración de Daniel. Fue contaminado y devastado. Quando, porém, chegar o tempo designado, o Santo dos Santos também. Cuando llegue el tiempo designado, el lugar santísimo, ustedes saben también, yo creo que hablé en una live. Vamos a abrir en Daniel 12. Daniel 12, versículo 11. Yo voy a leer desde el 9 porque hace parte de ese. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Queridos hermanos, nosotros estamos siendo purificados, emblanquecidos y probados. No basta apenas disfrutar de nuestro Dios como gracia. Esta gracia tiene que hacerse nuestra realidad, tiene que hacerse nuestra verdad. Entonces hay necesidad de que seamos purificados, emblanquecidos y de que seamos probados por varias probaciones. Los impíos procederán impiamente. Ellos van a continuar procediendo impiamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, en el día en que el anticristo establecerá una alianza en la última semana del pueblo de Israel, que son 7 años, hará una gran alianza y permitirá entonces que Israel construya el templo. Y Israel volverá a sacrificar a Dios en su templo. Pero en el medio de la última semana, el anticristo va a romper este acuerdo, esta alianza, y él va a contaminar el templo. Él va a colocar la imagen de la bestia en el templo. Él quiere hacerse como Dios, sentarse en el templo. Esta es la obsesión de Satanás en tomar el lugar de Dios. Entonces, el santuario será contaminado. Pero cuando Cristo vuelva, limpie este universo, luche en esta última batalla de Armagedón y limpie el universo, aquí en el versículo 11, después del tiempo en el que el sacrificio diario será sacado, él va a colocar la imagen, un ídolo dentro del tiempo. Habrá 1290 días. Nosotros siempre leemos que la gran tribulación será de 3 años y medio. Entonces, 3 años y medio de meses de 30 días corresponde a 1260 días. Pero aquí dice 1335 días. Aquí hay una diferencia de 30 días. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando el anticristo coloque la abominación, un ídolo, la imagen de la bestia, contaminando el templo, haciendo parar los sacrificios diarios, contaminó el templo. Y cuando Dios use a Cristo para limpiar, para derrotar al anticristo, en el final de 1260 días, necesitará entonces el pueblo de Dios, necesitará de 30 días para limpiar el templo. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, estos 30 días de diferencia son para limpiar el templo de toda abominación de la desolación. En el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué quiere decir esto? Acá nosotros tenemos más 45 días más. Después de los 30 días de limpieza del templo, todavía necesitaremos de 45 días. ¿Para qué? 45 días, hermanos, para restaurar todos los servicios del templo.
restaurar el servicio del sacerdote, restaurar el templo, el altar, restaurar el lugar santísimo y también todos los servicios. Entonces necesitaremos de 45 días más. Esto será un día de gran bendición para el pueblo de Israel. Esto está en Joel 2:14. Yo voy a economizar de leerlo. Entonces, solo para confirmar, Daniel 9 dice así. Versículo 24 no final. Para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Entonces el lugar santísimo será ungido en el final de 1335 días, a partir de la gran tribulación, a partir del momento en que el anticristo coloque la imagen de la bestia contaminando el templo. Está bien, entonces todo esto ya está previsto, predicho en el libro de Daniel capítulo 9. Entonces ustedes ven cómo Dios es verdadero, su palabra es verdadera. Queridos hermanos, el libro de Daniel fue escrito mucho antes mismo del surgimiento del imperio macedónico, del imperio romano, del final de los tiempos del anticristo. Pero ya está todo predicho, todo escrito y todo está funcionando perfectamente porque la palabra de Dios es la verdad y nosotros creemos en nuestro Dios verdadero. Está bien, muy bien. Oh Señor Jesús. En la semana pasada les expliqué que Nimrod fue el primero a fundar un gobierno humano en oposición a Dios. Esto está en Génesis 10, versículos del 8 al 12. No sé si ustedes recuerdan que Nimrod es nieto de Can, hijo de Noé. Y él es hijo de Cush. Can engendró a Cush y Cush engendró a Nimrod. Nimrod fue el primer hombre a hacerse poderoso aquí en la tierra. Él descubrió que Dios en realidad quería desparramar a los hombres para conquistar la tierra y que se multiplicase. Pero él descubrió que si él concentrase a los hombres en reinos, en ciudades, él entonces tendría poder sobre ellos. Entonces él realmente fundó casi que un imperio. Y este imperio tenía varias ciudades en la región de Sinar, que es Babilonia, comenzando con Babel, y después en Siria, que él comenzó con Nínive. También construyó varias ciudades. Entonces su reino es formado por dos regiones grandes y varias ciudades. Él quería concentrar, llamar, inclusive, si es posible, los hijos de Jafé, los hijos de Sem, pudiesen todos concentrarse, juntarse. ¿Por qué? Porque él ya, desde aquel tiempo, él quería formar una sola nación, un solo reino, para ir contra Dios, para decir que el hombre no necesita más de Dios, no necesita temer a Dios. Hermanos, ¿saben por qué? En primer lugar, es en la cuestión moral. Dios, Él todavía colocó nuestra conciencia regulando nuestro comportamiento. Pero el hombre puede cauterizar su conciencia practicando el mal repetidamente. Después del pueblo de Israel, Dios dio las leyes y hoy nosotros estamos debajo de estas leyes. Hasta en nuestra constitución brasileña, legislación brasileña, tenemos estas leyes como la base. Entonces todo esto en realidad restringe al hombre, ata al hombre. Y en el tiempo de Nimrod, él quería en realidad ir contra Dios, contra la propia conciencia. ¿Por qué? Porque él promovía orgías. Y principalmente él se casó con su propia madre, Semíramis. Ustedes saben que esto ya es una cosa que está mal delante de Dios, practicando incesto.
y para que él no sea condenado por las personas de su época, o él calmar su propia conciencia, haciendo estas cosas, promoviendo orgías y practicando incesto. Él quería rebelarse contra Dios, contra cualquier lazo, contra cualquier cosa que se una a Dios. Él quería romper. Hermanos, esto es exactamente lo que el anticristo está haciendo con el misterio de la iniquidad. Entonces él fue el primer hombre a levantar un reino, un gobierno contra Dios. Él quería formar un único sistema de gobierno en la tierra. Él quería gobernar sobre un solo pueblo, hasta llamando a los hijos de Jafet, de Sem, para formar una única tierra, haciendo una alianza con todos los pueblos, teniendo una única lengua y una única religión, con él mismo endiosado y promoviendo muchos ídolos. Él introdujo la idolatría, porque él se hizo como un Dios y todo estaba sobre su gobierno y dominio. Hermanos, esto ya era un tipo de anticristo sucediendo ya en el comienzo de la civilización humana. Entonces, por causa de esto, hermanos, Nimrod construyó la ciudad y construyó una torre. En realidad, esta torre es para llamar toda la población que se dispersó, para hacer célebre el nombre del hombre. Miren aquí hay un gran hombre, vengan todos aquí, vamos a unirnos, a hacer una alianza, ser un único reino aquí en la tierra. No necesitamos de Dios, vamos a hacer las cosas contra Dios, vamos a rebelarnos contra Dios. Entonces esto era, y por eso es que cuando Dios dijo así, estos hombres ahora con una única lengua y unidos para hacer lo que ellos quieren, nadie más podrá. Entonces Dios confundió el lenguaje del pueblo y dispersó el pueblo por la superficie de la tierra. Todo esto está en Génesis 11, hermanos. Entonces esta era una rebelión evidente contra Dios. Todo esto para mostrar que Satanás tiene la obsesión de ser Dios. Y yo tengo varios versículos aquí, pero yo no voy a leerles a ustedes. Tal vez los voy a citar y ustedes pueden leer. Esta obsesión de querer ser igual a Dios. Apocalipsis 11, 15, Lucas 4, 5 a 7, Juan 12, 31, él es el príncipe de este mundo, 14, 30 también, 16, 11 también, Efesios 2, 2, y segunda de Tesalonicenses 2, 4, Isaías 14, 14, él quería ser igual al Altísimo, Daniel 7, de 24 hasta el 27, capítulo 8, versículo 11, y capítulo 11, versículos de 36 al 37. Todo esto muestra que Satanás, él tiene obsesión, él es obcecado en tomar el lugar de Dios con la humanidad. Entonces hoy, en este intervalo de las 69 semanas para la última semana, que va a suceder de aquí a poco, estamos en la era de la gracia, la era de la iglesia o la era del misterio. Efesios 3, Efesios capítulo 3. Efésios 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Nosotros estamos en la era del misterio. La voluntad de Dios es un misterio. Y todo lo que Dios está haciendo en la iglesia, hermanos, es un misterio. Él solo es revelado para los seguidores de Cristo. Entonces el mundo no sabe, el mundo no conoce este misterio. Entonces estamos en la era del misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.
Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí va llegando hasta el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, es un propósito de Dios tan firme, tan sólido, solo que es un misterio. El mundo no sabe. Las personas en la calle no saben. Pero los más íntimos del Señor, los seguidores del Cordero, conocen que nosotros estamos en la era del misterio. Capítulo 5 de Efesios, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la Iglesia. Hermanos, no estamos haciendo cosas poderosas. Nosotros no nos metemos en la política, somos poderosos en la política. No somos poderosos económicamente hablando. Nosotros somos casi que anónimos. Estamos en el anonimato. Pocas personas nos conocen. No conocen nuestro poder financiero ni político. Pero, queridos hermanos, nosotros hacemos parte de este gran misterio de Dios, que es Cristo y la Iglesia. Y está siendo formado aquí, secretamente, misteriosamente. Está haciendo, y nosotros vamos a aparecer en el final de los tiempos. Amén, vamos a aparecer. Oh Señor Jesús. Entonces, este intervalo en esta era, Cristo está edificando secretamente y misteriosamente la Iglesia al nivel de la nueva creación, para ser el cuerpo de Cristo y para ser la novia de Cristo. Efesios 5, a partir del 25. Efesios 5, a partir del versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, aquí Dios es lo que está haciendo con nosotros, secretamente, hermanos. Nosotros estamos siendo agraciados con la palabra profética semana tras semana. Hermanos, esto está pasando imperceptiblemente por parte de las lideranzas de este mundo. Nosotros somos nadie para los líderes de este mundo. Pero, queridos hermanos, lo que está sucediendo entre nosotros es que esta palabra que estamos hablando es la palabra que viene de Dios. Y esa palabra visa a lavar la iglesia, para santificar, para purificar la iglesia. Está escrito en el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El mundo no ve, pero está sucediendo, hermanos. Esta realidad está sucediendo conmigo y con usted. Si nosotros llevamos a serio esta vida cristiana, la vida de la iglesia, Dios está dispensándonos misteriosamente la palabra semana tras semana para santificarnos, para purificarnos, para lavarnos con el agua de la palabra. Y esto tiene un fin, un objetivo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, ¿está sucediendo esto o no está sucediendo esto? Oh Señor, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por eso, hermanos, usted que es marido, cuide bien a su esposa, alimente bien a su esposa, como Cristo hace con la iglesia.
porque somos miembros de su cuerpo. Dios está misteriosamente edificándonos, como la iglesia, como su novia y también como su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hermanos, cada vez más nosotros vamos haciéndonos cada vez más uno con Cristo. La realidad que Cristo es la verdad. Juan 14 dice, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Cristo está cada vez más infundiendo, sedimentando esta verdad en nosotros, de manera que nosotros seamos cada vez más uno, una sola persona con Cristo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo y la iglesia es el gran misterio. El mundo no sabe, el mundo no conoce. Quien no tiene revelación no sabe lo que significa, lo que se está sucediendo. Pero nosotros sabemos lo que está sucediendo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Voy a aprovechar para hablar. Marido, ame su propia esposa, no es la esposa de los otros, ame a su esposa. Y esposa, respete a su marido. Su marido merece su respeto. Muy bien. Entonces, cuando llegue la nueva creación, y la nueva creación, o sea, ya llegó, cuando la nueva creación llegue a madurar, la vida de la iglesia es justamente para esto, hermanos. La vida de la iglesia no es solo para predicar el Evangelio, para que nosotros congreguemos más personas, salvemos más personas de este mundo ya perdido, traerlas para la vida de la iglesia, que es la salvación al hombre. Y en la vida de la iglesia, el hombre madurece. En la vida de la iglesia tenemos la palabra que nos santifica, nos lava, nos purifica y nos hace uno con nuestro Señor. Entonces nosotros seremos totalmente unidos para ser su esposa. Nosotros vamos a casarnos con Cristo. Y ese casamiento no es en realidad de todos los cristianos. Este casamiento será apenas aquella parte que madurezca, aquella parte que llamamos de vencedores, que está en Sion. Estos van a representar la iglesia completa, como la novia de Cristo madura, lista para el casamiento. Va a casarse en Apocalipsis 19. Vamos a leer Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Ha llegado el casamiento, llegó el momento del casamiento y su esposa se ha preparado. ¿Quién ya se preparó? ¿Quién ya está listo? ¿Quién fue preparado? Hermanos, son los vencedores. No es toda la iglesia. No son todos los cristianos. Muchos cristianos están viviendo despreparadamente. Están siendo también engañados por la mentira, por el padre de la mentira, Satanás. Pero nosotros, hermanos, necesitamos estar preparados, precavidos. Al contrario, vivir la vida de la iglesia más intensamente, apegándonos a la palabra, que la palabra nos santifica, nos purifica, nos lava y nos hace maduros, nos hace uno con nuestro Señor y estaremos listos para casarnos. Este casamiento, hermanos, es con los vencedores, representando a la iglesia. Y este casamiento, no sé si ustedes percibieron en el capítulo 19 de Apocalipsis, está antes del versículo 11. Versículo 11 comienza la preparación para la gran batalla final, la gran batalla de Armagedón. Entonces, el casamiento de la iglesia con su esposo Cristo, esto es la iglesia representada por los vencedores, será antes de que Dios derrote finalmente al anticristo y a sus ejércitos. Por lo tanto, en el final de la última semana, después de que Cristo reciba a su novia,
Ambos formarán un ejército que, como una piedra cortada sin la ayuda de manos, derrotará y desmenuzará la gran estatua que representa a los reinos de este mundo, destruyendo por completo el gobierno humano. Entonces Cristo, juntamente con sus vencedores, se tornarán una gran montaña que llenará toda la tierra. Hermanos, esto ya leímos en Daniel 2. Quiero leer para ustedes ahora, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. ¿Quién es este ejército, hermanos, que está en los cielos? Son los ejércitos que hoy Dios está convocando a usted. Salmo 110, vamos a volver para el Salmo 110. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de seus inimigos façam objeto de descanso para teus pés. Mas como é que ele vai conseguir? ¿Cómo es que él va a conseguir hacer esto? O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro, domina no meio dos teus inimigos. Irmãos, Deus vai fazer com que Cristo, hermanos, Dios va a hacer con que Cristo extienda su cetro de Sión, el poder de su... Hermanos, ¿qué es esto? El poder del cetro de Cristo, hermanos, está en los vencedores. En cuanto la iglesia no tenga vencedores maduros para ser uno con el Señor, para luchar a su lado, Cristo todavía no tiene el poder en su cetro. Y este poder en su cetro va a surgir de Sión. Y Sión, hermanos, es el lugar de vencedores. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios está convocándolo a usted. El versículo 3 es la convocación. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Hermano, Dios va a tener sus ejércitos de jóvenes santos. Porque hoy Dios está convocando y su pueblo se está presentando generosamente en el día de la convocación. Hoy es el día de la convocación. Queridos hermanos, principalmente jóvenes, Dios está convocándolo a usted a no ser llevado por esta corriente del mundo, a no ser llevado por la marea del posmodernismo, a no ser llevado por la mentira, por el engaño, pero usted luchar por la verdad, pero no es luchar contra ellos, es luchar predicando el Evangelio, luchar viviendo la vida de la iglesia, viviendo por la fe y por el labor de amor y por la perseverancia de la esperanza. Y usted va a presentarse generosamente a nuestro capitán, a nuestro general. Entonces, volviendo para Apocalipsis 19, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es en la última batalla de Armagedón. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de los Reyes. Nadie más es. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo:
venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Queridos hermanos, no haga parte de los seguidores del anticristo. Seguir la mentira, el engaño, el postmodernismo, dejando abajo la verdad, alejándose al hombre de Dios. No, vamos a seguir al Cordero. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, que somos nosotros. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, este será el fin del gobierno humano. Este será el fin de los reinos de este mundo y sus ejércitos que seguirán a Satanás, que seguirán al anticristo. Queridos hermanos, pero nosotros seguimos al Cordero, seguimos a nuestro novio, seguimos a Cristo y nosotros somos uno con Él. Por lo tanto, hermanos, todos aquellos que... Oh, Señor Jesús. Yo voy a terminar con Apocalipsis. Apocalipsis 12. Vamos a terminar con Apocalipsis 12, aunque no terminé mis anotaciones. Pero voy a terminar aquí, en Apocalipsis 12, que es donde está la formación de los vencedores del Hijo varón. Entonces, ¿cómo nosotros conseguimos vencer hoy? Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hermanos, nosotros vencemos al diablo, en primer lugar, es con la sangre del Cordero. Esto es, nosotros no estamos luchando en este ejército basado en nuestra justicia. No estamos aquí luchando en este ejército basados en lo que nosotros somos buenos, en la justicia propia. Filipenses 3:9 dice... Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta justicia Satanás no derrota. La justicia propia Satanás derriba. Él nos acusa delante de Dios y nosotros nos quedamos sin piso, quedamos fragilizados y no conseguimos vencer. Pero nosotros vencemos, hermanos, por causa de la sangre del Cordero. Y en segundo lugar, por causa de la palabra del testimonio que dieron. Esto es, la palabra que recibimos, hermanos, desde que creímos en Jesús, vivimos la vida de la iglesia, no ha faltado palabra. Semana tras semana tenemos el suplimiento de la palabra. Hermanos, esta palabra tiene que hacerse nuestra realidad. Esta palabra no puede quedarse apenas como doctrina, como teoría en nosotros. Esta palabra, queridos hermanos, tiene que ser sedimentada como la verdad, como el propio Dios, como realidad en nosotros. Por medio de tribulaciones, por medio de probaciones, nuestra fe es depurada como el oro es probado. Y nosotros tenemos esta fe sedimentada. Así la palabra que oímos será la palabra de nuestro testimonio.
Esto es la palabra que nosotros oímos, nosotros predicamos en nuestro vivir. Nosotros predicamos aquello que vivimos, es nuestra realidad. Por lo tanto, es la palabra de nuestro testimonio. Con esta palabra es con la que nosotros vencemos. En primer lugar, nosotros somos aquellos que siguieron. Mateo 16, 24 al 27. Nosotros somos seguidores del Cordero. Nosotros seguimos al Señor, negando a nosotros mismos, tomando la cruz y lo seguimos a Él. Negando nuestra vida del alma para salvación de nuestra alma. También nosotros queremos vivir una vida de no amar nuestra propia vida, como Pablo lo hizo. Durante toda la vida, hermanos, él no consideró su propia vida preciosa para él mismo. Él vivió toda su vida para ser agradable al Señor. Sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, él quería ser agradable al Señor. Hermanos, esta debe ser nuestra actitud. Nosotros primero nos basamos en el sangre del Cordero para estar de pie. Nuestra justicia falla, pero la justicia de Dios es inabalable. Segundo lugar, todo lo que nosotros oímos, la palabra tiene que hacerse nuestra realidad. Y allí quedamos en pie porque tenemos la verdad como nuestra base y la iglesia será la columna y baluarte de la verdad. Y en tercer lugar, nosotros entonces no amamos nuestra vida del alma. Tenemos esta disposición, esta actitud de mártir, de estar listos, preparados, no tener tanta pena de nosotros mismos, de lo que usted está pasando, de sus sufrimientos. Se quedan todo el tiempo recordando sus tribulaciones, hermanos. No, vamos a decir, por el Señor vale la pena, todo el sufrimiento vale la pena, hermanos. Nosotros no consideramos preciosa nuestra propia vida. Hermanos, este es el espíritu de un mártir. Nosotros queremos ser estos mártires y traer al Señor de vuelta. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, voy a parar por aquí. Yo espero que esto les haya ayudado. Yo quería pasar esta visión más amplia para ustedes de 2 Tesalonicenses capítulo 2, usando el libro de Daniel y usando toda la Biblia para mostrarles a ustedes, queridos hermanos, que nosotros estamos del lado correcto, del lado de Dios, del lado de la verdad, del lado del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Hermanos, si nosotros nos quedamos del lado de la gran estatua de los reinos de este mundo, todo será despedazado. Y esta piedra que va a despedazar será Cristo. Y Cristo con su ejército, con sus vencedores, nosotros vamos a formar una gran montaña. Y esa gran montaña será el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros reinaremos con el Señor durante 1000 años y al final Cristo entregará el reino a Dios Padre y Dios será todo en todos y para siempre. Nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén y nosotros, Él será justicia para siempre, amor para siempre. Hermanos, qué gloria. Nosotros estamos en el lugar correcto. Entonces, convoque más hermanos. Usted es convocado y convoque otros hermanos para presentarse generosamente a este ejército, a este general que está montado en el caballo blanco. Dios los bendiga, bendiga a su familia, bendiga a su iglesia. Queridos hermanos, vamos a predicar el Evangelio y ganar más personas, madurar más personas, porque la vida de la iglesia, hermanos, es la llave, la salvación para todos los hombres en este tiempo final. Y nosotros también es salvación para nosotros. Nosotros podemos crecer, madurar, santificarnos, purificarnos, siendo lavados por la palabra. Jesús es el Señor. Amén.